Te agradecemos por este día, Padre amado, que tú nos has reunido, nos has convocado como tu iglesia, como tu cuerpo, como hijos amados, Señor. Gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Nos has revelado a tu Hijo, Señor. Y podemos decir como ese coro que cantamos siempre, Señor, te alabo, Padre, Señor, porque has revelado, Señor, estas cosas a los viles, a los menospreciados, Señor. Y escondiste, Señor, estas cosas de los entendidos, de los sabios, Señor. Señor, haznos ignorantes, Señor, para las cosas del mundo, para las cosas que no te agradan, y haznos sabios para las cosas del reino, Señor. Te pedimos, Señor, que ahora tú hables en nuestros corazones, Señor, que podamos, Señor, conocerte un poco más y tú quieras, Señor, visitarnos con un poder, Señor, sobrenatural sobre nuestras vidas, Señor. Eso te rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. 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 Están todos atentos, mira. Amén. Bueno, vamos a continuar con lo que venía hablando del Espíritu Santo y las obras del Señor. Vamos con la quinta o cuarta parte, me parece. Ya me quedan dos para compartir y hoy vamos a hablar brevemente, tirarlo sobre la cancha para luego ir desarrollándolo más adelante, sobre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver algunos de esos dos temas. Para mí fue algo muy bueno estudiarlo, fue algo que me hizo verlo de una manera que no lo veía y que me hizo anhelar buscar esas cosas, ¿no? Y quiero romper algunas estructuras de lo que se malenseña como bautismo, lo que sí significa en la Biblia y que podamos ir a la Escritura y ver hoy como un paneo general esto, ¿no? Así que les invito a que vayamos al libro de Hechos, capítulo 2. Bueno, en cuanto en esta postura, ¿no?, del bautismo del Espíritu Santo, o sea, hay muchas, hay muchas, y en cuanto a la llenura también. O sea, quiero hacer una diferencia. Para muchos, ejemplo, si yo digo, ¿cuántos son llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos son llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos piensan que ya no necesitan más ser llenos y que ya en Cristo, cuando fueron convertidos, ya tienen la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que una vez que se convirtieron no hace falta pedir al Espíritu Santo que venga otra vez? ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos dicen amén o no? Están todos pensando que soy discípulo del pastor, ¿no? No quieren responder, ¿no? Porque están todos... Tienen que abrir su corazón, hermano. Porque están todos... Me causa gracia porque están todos... Nadie dice nada porque están... ¿Dónde nos vas a atrapar? No, bueno, yo me gozo porque aprendí eso del pastor y es una parte graciosa porque veo la cara y están todos... Amén. Qué lindo que se ríe, qué hermoso. Bueno, hay posturas en cuanto a esto, ya que no respondieron, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Los reformados mantienen esta postura en decir que no necesitamos un bautismo del Espíritu Santo, dicen que ya fuimos bautizados en el Espíritu Santo, que no hace falta una segunda experiencia. Eso es lo que ellos dicen. No hay ninguna segunda experiencia como enseñan los pentecostales, o como enseña la Biblia, mejor dicho. No hace falta eso, sino que una vez que estamos en Cristo y fuimos convertidos, ya fuimos llenos y no hace falta que venga otra vez una llenura sobre nosotros. Ahora, la Biblia, ¿qué dice al respecto? Vamos a verlo, porque la Biblia no dice que una vez que nos convertimos somos llenos y andamos en la gloria. No. Y quiero hacer la diferencia entre que bautismo y llenura del Espíritu Santo son dos cosas diferentes. Una es sobrenatural y la otra es totalmente responsabilidad del hombre. Entonces quiero que primero vayamos a ver el bautismo del Espíritu Santo, que es una obra
sobrenatural del Señor en cada uno de nosotros, que sucede cuando menos lo esperamos, que de repente estamos orando y el Señor nos visita y empieza a ver eso, lo que sería un avivamiento, ¿no? Que eso no puede ser generado por el hombre. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Bueno, aquí vemos que estaban reunidos. Anteriormente Jesús les dijo que vayan y esperen la promesa del día que el Señor iba a visitarlos en Pentecostés, la promesa. Estaban 120 reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Esperando. ¿Y qué más? Nadie dijo lo que tienen que, lo fundamental. ¿Qué estaban haciendo? Y orando. Estaban juntos, unánimes y orando. Tres cosas muy importantes, ¿no? Como decía Leo hoy, sea la importancia de estar juntos, ¿no? Dice, fíjense que la iglesia primitiva dice que luego de que pasó esto, en el versículo 42 dice que perseveraban unánimes ¿en qué? En el partimiento del pan, en la comunión los unos con los otros. O sea, no hacía falta que de acá adelante estén diciéndole: hermano, visite a su hermano, hermano, venga los miércoles, hermano, venga los domingos. No hacía falta. Hacía falta decirle: dejen de estar juntos. Todo lo contrario de lo que hoy tratemos de hacer nosotros. Había que despegarlos, porque estaban todo el tiempo, querían estar juntos, compartir del Señor, estando juntos. Eso es lo que sucedía ahí. Muy distinto a lo que vemos. Volviendo al punto. Entonces están juntos, unánimes, orando hasta que venga la promesa, ¿no? Ahora, ¿para qué iba a hacer esa visitación del Señor, ese bautismo del Espíritu Santo? Para ser testigos. Bueno, muchos reformados dicen que no hace falta una segunda experiencia, que no hay un segundo bautismo, porque dicen que eso viene con la regeneración. Pero yo quiero que veamos capítulo 13 de Juan. Vamos a ir viendo algunas cosas, que estas cosas suceden luego de la regeneración. A veces pueden venir juntamente con la regeneración, pero que es una experiencia. Es algo que experimentamos. ¿Por qué? Digo que es una segunda experiencia y vamos a ir viéndolo más adelante, porque es algo consciente. Si ustedes le hubieran preguntado a los 120 que estaban ahí, le dicen: ¿se acuerdan del día de Pentecostés? Claro, me acuerdo. Fue glorioso. Ahora, si yo le pregunto, la regeneración, ¿se acuerdan en qué momento nacieron de nuevo? ¿Cómo fue? ¿En qué día? ¿Cómo obró? ¿Cómo pasó? No, porque eso es una obra interna que Dios hace en un momento, da fruto. Podemos llegar a saber una fecha, pero no sabemos cuándo fuimos engendrados. Pero la segunda experiencia del bautismo del Espíritu Santo, sí, sabemos cuándo es y uno sabe si la ha tenido o no. Uno sabe si realmente ha tenido un bautismo con el Espíritu Santo o no. Por eso digo que es una experiencia luego de convertido y que debemos buscarla, anhelarla y orar para que nos pase. Orar para que nos pase, para que la podamos experimentar. ¿Sí? Fíjense en el capítulo 13 de Juan. El Señor le dice, el versículo, vamos a decir el versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no me lavarás los pies. Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavara, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo: no estáis limpios. Y esto hablaba de Judas, ¿no? O sea que antes del día de Pentecostés, que según muchos, hasta el día de Pentecostés
muchos no habían tenido el Espíritu Santo, no habían nacido de nuevo, es lo que dicen muchos reformados que no creen en un bautismo del Espíritu Santo, que es una segunda experiencia. Ellos dicen, no, nunca lo vivieron porque hasta ahí no estaba el Espíritu Santo, no estaban ellos dicen que solamente sucede en la regeneración. Ahora, quiero decirles que antes de Pentecostés, los apóstoles ya eran convertidos, ya eran nacidos de nuevo. Aquí vemos que ya estaban nacidos de nuevo. Luego hay otra parábola cuando el Señor envía a los 70. ¿Se acuerdan cuando envía a los 70? Envía a los 70 y esos 70 le dio autoridad de qué? De sanar, echar fuera demonios. Ahora, ¿puede ser alguien que no está convertido y el Señor los envíe y hagan eso? No. Sí, bueno, si me vas a Mateo, si queremos ir a eso, no, pero acá los envió el Señor. Vamos al contexto. Los envió el Señor y luego el Señor viene y les dice que por la incredulidad no podían echar. Pero los envió de 70 para que vayan y hagan esas cosas y les dio autoridad para hacerlo. Y luego, en el capítulo 20 de Juan, bueno, Pedro también, cuando el Señor le dice, ¿quién dices que soy yo? ¿Qué le dice Pedro? Tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿puede decir eso a alguien que no nació de nuevo? Porque no se dice que no se le reveló carne ni se le reveló el Señor. Por ende, Pedro ya había nacido de nuevo, ya era convertido. Por ende, lo que va a vivir luego no es un nuevo nacimiento, sino es una segunda experiencia en la vida cristiana. Capítulo 20 de Juan. Versículos 21 y 22. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitiere los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. El Señor, ¿qué hace ahí? Ya el Espíritu Santo empieza a morar en la vida de los discípulos que estaban ahí con él. Luego vamos a Pentecostés, viene el Espíritu Santo sobre ellos y son llenos del Espíritu Santo. Fue una segunda experiencia. Luego de convertidos, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿es bíblico que y debemos anhelar un bautismo del Espíritu Santo de esa manera? Sí, debemos anhelarla. A veces vemos a los pentecostales y si no, bautismo del Espíritu Santo, no, estos están locos. En una cierta manera, están locos, pero locos lindos muchos. Pero ellos tienen algunos errores, pero no por eso vamos a decir que está mal que el bautismo del Espíritu Santo. Ejemplo, ellos dicen que el bautismo del Espíritu Santo solamente se da cuando hay una señal de hablar en lenguas. La Biblia nos dice eso, que solamente el bautismo, solamente fuimos bautizados si hablamos en lengua. No, porque dice que Corintios 12 que dice que cada uno reparte el don como él quiere. Bueno, ellos dicen, no, pero en todo el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo vino y bautizó a todos, hablaban en lenguas, dicen ellos. Pero no es señal de que sea siempre así. Puede ser que haya sido así, pero no siempre sucede así en un bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ellos tienen ese error. Después está el error wesleyano, metodista, que dicen que el bautismo del Espíritu Santo no viene con señal de hablar en lenguas, sino que viene con señal de santidad perfecta. Santidad perfecta. Y Wesley decía, ¿por qué yo creo que el bautismo, la segunda experiencia en el cristiano, el bautismo del Espíritu Santo es una señal de santidad? Porque empezamos a caminar en santidad, y no daba muchos versículos en realidad Wesley. Y él decía que cuando Juan, en primera de Juan, dice que aquel dice que no tiene pecado hacia Dios mentiroso, él decía que esa experiencia la había hecho antes de convertirse. Eso es para torcer mucho, ¿no? A mí me parece que torció demasiado la escritura para amparar una postura. Sin embargo, Juan lo estaba diciendo ya siendo convertido, diciendo, no, el que dice que no tiene pecado hacia Dios mentiroso. Hermanos, aún tenemos esta carne débil que falta ser redimida, o sea que tampoco es una señal la santidad perfecta. Tampoco es una señal de la santidad perfecta, sino todo lo contrario.
hay bautismo en cada uno de nosotros. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8. Ocho 14. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron a Samaria, había recibido la palabra de Dios, y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón el mago, dice eso, en este caso habían creído el Evangelio. Lo que dicen algunos es que ahí no habían recibido el Espíritu Santo, sino que habían recibido el Evangelio. Pero sin embargo, ahora vamos a otro punto. ¿Las personas pueden creer sin el don de la fe? Es imposible. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios. Tesalonicenses nos dice que no de todos es la fe. Luego, Efesios 2.8, gracias Leo. Efesios 2.8 dice que es un don de Dios la fe. Entonces dice que acá habían creído el Evangelio, ya eran salvos, y luego vino Pedro, le pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. O sea que era una segunda experiencia. Habían tenido una segunda experiencia y luego viene el Espíritu Santo. Entonces, sigo insistiendo en que la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo son dos cosas distintas. Todos somos regenerados cuando el Señor nos salva, todos recibimos el Espíritu Santo, todos somos completos en Él, todos hemos recibido las cosas que pertenecen a la vida y de la piedad nos fueron dadas, pero sin embargo hay una segunda experiencia, como decía Moody, cuando Moody, lo conté el otro día, que Moody fue a predicar, predicaba, se convertían muchas personas con su ministerio, pero luego de haber predicado en las plazas y ganaba 1000 personas, Moody, ¿qué hace? Se cruza con dos señoras, las señoras le dicen: usted es un buen predicador, pero le falta ser lleno del Espíritu. Moody, enojado, siendo un teólogo reformado, habiendo estudiado Calvino, dice: ¿cómo puede ser que no? Se ofendió con estas señoras, se fue a su casa enojado y dice: Señor, y al otro día iba en el colectivo y de repente el Señor, se le apareció el Señor a él en el colectivo con una llama ardiendo, como cuando iba Jesús con esos dos caminando por las calles, y dice: ¿no ardía nuestro corazón? Iba caminando, Moody empezó a sentir algo en su corazón, pidió al micro que pare, paró, se fue corriendo a la casa de un amigo, se encerró en la pieza, empezó a orar y empezó a decir: Señor, quita de mí tu mano, quita de mí tu mano, tu presencia. Y dice que esta experiencia la contó luego de 13 años. Y dice que luego de esa experiencia que él tuvo, su ministerio creció a montones. No pasó con Pedro lo mismo. No pasó con Pedro lo mismo. Pedro, el Señor estaba siendo entregado. Señor, ya no te voy a negar. ¿Qué hace Pedro? Va, lo acompaña, lo negó. Pero luego que estuvo con Pentecostés, ¿qué pasó con el Pentecostés? Vino el Espíritu Santo, lo llenó y salió y dio una prédica. ¿De cuántos se convirtieron? 3.000. Y fue lleno del Espíritu Santo. Y luego muchos dicen: no, esto no es este poder, este bautismo era solamente para la iglesia temprana, solamente era para ellos. Ahora digo yo, ¿estaba mejor que ellos? No, era para la iglesia temprana porque no teníamos el canon completo. Ahora yo me pregunto, tenemos el canon completo, ya no hay profecía, no hay palabra, no hay doctrina nueva revelada. Esta es la doctrina que está acá de los apóstoles. Ahora yo me pregunto, ¿la iglesia de hoy tiene ese mismo poder? Cuando predica, cuando sale a la calle, se convierte en 3.000, solamente era para ellos. Sin embargo, la promesa dice que es para vosotros y para el día postrero. Díganme, ¿no estamos más cerca de los días postreros que esos?
¿No estamos más cerca? ¿No será ese poder también para nosotros? Dice que para vosotros y para vuestros hijos. ¿No será que nosotros hemos ignorado esta área? Hemos ignorado por abusos pentecostales, por intelectuales reformados que son una bendición en muchas cosas, pero en este punto tienen mucho miedo por abusos. Entonces digo, el diablo no quiera meter la cola en este punto, que decirle a los reformados, no, eso es herejía, eso es molinismo, eso es pentecostal, y a los pentecostales dicen, no, ustedes busquen evidencia de lengua, se ponen locos, se caen para atrás y hacen abusos, y el diablo es muy astuto. Dijo, yo no quiero que descubran este poder, voy a meter acá y acá. No quiero que haya abuso en esto. Y, hermanos, hemos ignorado gran dinamita en esta enseñanza. Y hermanos, esto lo creyeron la mayoría de hermanos. La mayoría de hermanos y aún de distintas denominaciones. Yo busqué algunas cosas para que podamos compartir y leerle algunas cosas de estas. Miren lo que decía el puritano John Owen, que era sensacionista, pero en este punto él creía esto. Dice, el regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios que sostiene el alma a través de cualquier tribulación, hasta haciéndola gloriarse, tiene su origen en el derramamiento del amor de Dios en nuestros corazones por su Espíritu. Ahora bien, hay dos formas en que el Espíritu obra este gozo en el corazón de los creyentes. Lo hace directamente sin la consideración de ningún acto u obra propia o la interpretación de razonamientos, deducciones o conclusiones, como es en el caso de la santificación. Él es una fuente de agua que salta al alma, aplicando directamente su eficacia y su renovación, de modo que mediante el consuelo, es decir, la certidumbre, produce de inmediato en las almas y las mentes de los hombres un alegre regocijo y una disposición espiritual, llenándolo de exaltación y alegría. No que esto surja de nuestra consideración que refleja el amor de Dios, sino más bien da ocasión a la misma cuando Él derrama de esta manera el amor de Dios en nuestros corazones y lo llena de alegría mediante su actuación y operación directa. ¿Qué está diciendo? Que es el Espíritu Santo quien obra directamente en los corazones del hombre y le hace ver una magnitud y la gloria de Dios. Ejemplo, ignoramos tanto la obra del Espíritu Santo de Dios que cuando leemos la Biblia y algo se nos revela, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo ahí? Díganme ustedes, ¿qué está obrando ahí? Iluminación. Alguien de ustedes puede abrir la Biblia hoy y decir, hoy voy a interpretar las doctrinas de la gracia. Hoy voy a ver esto y lo voy a comprender. ¿Alguien la comprende por su misma mente solo? ¿Alguien lee la Escritura y dice, hoy voy a entender la predestinación bíblica? ¿Alguien la entiende sola? Dígame si eso no es obra del Espíritu Santo en los mismos. Iluminación. Constantemente cuando abrimos, el Espíritu Santo está obrando iluminación en nuestros ojos, en nuestros corazones, para que comprendamos las Escrituras. Es tremendo. Y eso decía alguien que era cesacionista, pero sí creía que había un poder en la predicación. Otro puritano, otro puritano, hoy estoy con la voz. Otro puritano decía, hay una luz que viene y subyuga el alma de un hombre, asegurándole que Dios es suyo y él es de Dios y que Dios lo ama desde la eternidad. Se trata de una luz superior a la ordinaria. Y dice que esta experiencia no se compara a ninguna otra en la tierra y nos hace sentir el cielo en la tierra. Nos hace sentir el cielo en la tierra. Díganme, hace poco hemos estado reunidos y pasó algo que creo que fue una pizca y lo hemos disfrutado, ¿se acuerdan? Díganme si eso no viene tampoco, porque también cuenta la historia que Wesley estaba un momento orando con Wilson y con muchos hermanos y se juntaban todos los días, todos los jueves, pónganle, a orar. A las 3 de la mañana se juntaban a orar. Y venían haciendo así año tras año, tras año, tras año, hasta que en un momento dice que a las 3 de la mañana el Señor los visitó y empezaron a exaltar al Señor con júbilo, empezaron a llorar, derramar lágrimas. Y dice que fue de ese día, en 4 años reunidos para orar, fue marcado en sus corazones. Y dice que muchos no fueron igual de aquel día. Digo,
Ahora, yo lo que quiero decir es que el bautismo del Espíritu Santo no sucede cuando nosotros queremos. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias pentecostales, que se juntan, tocan 20 coritos, entran en psicosis, empiezan a gritar en lenguas y dicen, estamos bautizados. Y empiezan a dar vueltas, se tiran para atrás, se tiran para adelante, todo carnal. Empieza a decir, hermano, suelte la lengua, y repite, no es un don genuino de lenguas, porque en ningún momento la Biblia dice, hermano, la lengua. Ahora, no, surgían solas, la persona estaba hablando y sola le surgían las lenguas. Era un mover del Espíritu Santo que el Señor se movía sobrenatural, el bautismo era sobrenatural, cambiaba a las personas, tenían una visión totalmente distinta del Evangelio, distinto en su vida de proceder. Entonces, hermano, debemos de orar para que el Señor nos visite de esa manera, porque no lo hemos hecho, porque a veces le tenemos miedo, como conté la otra vez en la anterior. He dicho que Wesley cuestionó a Whitefield en un momento, porque en un momento Whitefield estaba predicando y un hermano empezó a decir ¡Gloria, gloria!, a gritar en el medio de su predicación, y Wesley le dijo ¡Callalo! Y Whitefield le dijo no lo puedo callar. Y ese es el punto, no apagues el espíritu. Le dice, pero mirá si eso es carnal. Y Whitefield le dice, ¿y si eso es realmente un avivamiento? ¿Y si eso es realmente del Señor? Aleluya. Y dice que ese momento esa persona al otro domingo no era la misma. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un verdadero bautismo? La persona no es la misma. La persona tiene una visión distinta del Señor, ha comprendido el Señor, hay una santidad distinta, hay una visión de gloriosa del Señor. Y lo que hemos visto hoy en día es personas gritando como locas, diciendo que es bautismo y luego salen y siguen fumando sus cigarrillos, siguen en sus antiguos pecados. Pero no es así. Ahora, en muchos casos sí el Señor puede usar a personas que son la iglesia de Corintios, hermano. La iglesia de Corintios, el otro día le decía a Nati, digo, a veces nosotros decimos sembrando amores como Corintios, así cargando, ¿no? Y a veces también digo, compararse con Corintios es también muy elevado, porque Corintios tenía todos los dones. Y una vez le preguntaron a Martin Lloyd Jones, dijeron por qué él creía en los dones. Él dijo, ¿por qué en ninguna otra parte de la Biblia? Porque dicen, la mayoría que creemos en un bautismo del Espíritu Santo dicen que solamente lo podemos respaldar con el libro de Hechos, ¿no? Dice, solamente en Hechos se ve eso, no se ve en otra iglesia. Dice, en Corintios sí estaba. En Corintios no se ordenó que lo busquen, se ordenó que lo ordenen. Amén. Ya estaban, tenían todos los dones. Díganme ahora. Dice, no, eso era para la iglesia temprana. Díganme, ¿dónde hay otra iglesia como la iglesia de Corintios con todos los dones? Ojalá la encontraran. Ojalá encontrar una iglesia llena de todos los dones y que aprendamos a encasillarlos. Era una iglesia bastante gloriosa, hermano. Yo pienso que un culto de esos debería ser con bastante poder, a pesar de sus cosas y fallas, ¿no? Luego vamos a acompáñenme a Hechos 19. Dice 4 del 5, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, ¿ahí las personas ya eran cristianas o realmente se convirtieron? Vuelvo a decir lo mismo. Si decimos que se convirtieron, lo que va a haber otra contrapregunta. Entonces Pablo cuando imponía las manos los regeneraba. ¿Puede ser que Pablo haga nacer de nuevo a una persona imponiéndole las manos? No, eso sí sería una herejía casi, hacerle nacer a las personas. Pero Pablo puso las manos para que reciban el Espíritu Santo y lo obedecen. Entonces, ahí está el error de muchas veces confundir bautismo con regeneración. Ese es el grave error. Confundir bautismo, Espíritu Santo con regeneración. Pero el versículo 2 y 3 lo explica bien. Vamos a leerlo en 2 y 3 también. Y se le dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Habían creído el Evangelio de Juan, sabían, bueno, a Apolos le pasó lo mismo, era poderoso en las Escrituras, pero luego vinieron y lo llamaron aparte. Y ¿qué pasó luego también?
ejemplo con el gran apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo iba caminando, o caminando sobre un caballo, no sé según la historia, se cayó, el Señor le dice, instrumento bien Leo, instrumento escogido me es para el Señor, cuánto tiene que sufrir. Dice que lo llamó a Ananías para que ore por él. Ananías no quiso ir porque tenía fama de que era muy terrible, mata cristianos. Bueno, fue, oró por él. Ya Pablo fue siendo convertido, ya fue siendo tratado por el Señor, regenerado por el Señor. Fue, se encontró con Ananías, dice que oró. ¿Y qué pasó? Dice que oró y fue lleno del Espíritu Santo. Pablo se convirtió y luego fue lleno del Espíritu Santo. Es más, hasta otro ejemplo puedo usarlo y con el mismo Señor. Jesús era hijo de Dios. No hace falta que diga que si nació de nuevo, no, era hijo de Dios. ¿Qué pasó en Lucas 4 o Mateo 4? Dice que él, cuando él vino a la paloma, fue bautizado. ¿Vino quién? El Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo. Luego fue llevado ¿a dónde? Y luego, ¿cómo vino? En el poder. En el poder. Y ya recibiréis poder. O sea que hasta Jesús mismo fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. Recibió un bautismo del Espíritu Santo. O sea, hermano, es clara la evidencia de que nosotros necesitamos un bautismo del Espíritu Santo. Que necesitamos que el Señor nos visite con un bautismo del Espíritu Santo. No sé cómo lo hace sobrenaturalmente. Vuelvo a decir, nosotros no podemos regenerarlo, podemos como con los profetas de Elías ponernos al lado y dar vueltas y prender fuego y gritar, rasgarnos y no lo va a hacer. Pero un día puede agarrar a cualquiera, al que lo agarra Osvaldo, se pone a orar a Osvaldo y el Señor de repente nos visita. Porque el Señor para esos avivamientos, y si ustedes leen la historia de los avivamientos, sucedió con el que menos pensaba y empezó a orar en poder y cayó el Espíritu Santo. O sea que el bautismo del Espíritu Santo, la diferencia con ser lleno es que es una obra sobrenatural. El Señor la da para que seamos testigos, dice para que seáis testigos de poder. O sea que el bautismo del Espíritu Santo debemos anhelarlo, pero sucede sobrenaturalmente. Amén. Hay más versículos, pero vamos al otro, así nos da tiempo para otras cosas. Continuaremos esta otra. Vamos a Efesios, capítulo 5. Efesios 5, 18. Mientras ustedes buscan ese, yo mientras comparto uno para cerrar este partecito. Efesios 5, de ser lleno. Yo mientras voy a leer algo en Gálatas. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por obedecer con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por obedecer con fe? Fíjense, si en Corintios se habla, en Hechos se habla, ¿Hechos quién lo escribió? Lucas. O sea que ese dato histórico es importante. Me pueden decir que no podemos hacer doctrina. Ellos no pueden hacer doctrina del libro de Hechos porque es un libro histórico. Entonces no toquemos la predestinación, no toquemos la soberanía, no toquemos nada de doctrina en el libro de Hechos. Pero fíjense que el bautismo del Espíritu Santo se habló en todos los capítulos. Ahora se nos habla en Gálatas también. ¿Y qué le dice a los Gálatas? Le dice, aquel pues que suministra entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por obedecer con fe. Dice que hace maravillas. ¿Qué es maravilla? Prodigios, milagros. Ellos veían sanidades, veían milagros ahí. Muchos dicen, no, que ahí está hablando de la justificación por fe. Pero eso ya quedó claro, que ya lo venía hablando de los capítulos anteriores. Sin embargo, vemos que en Hechos, Corintios, Romanos, Gálatas, habla de un bautismo del Espíritu Santo también. Ahora sí, vamos a Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora en este punto sí nos cabe la responsabilidad de cada uno de nosotros. Acá sí. Acá sí, hermano, de ser lleno del Espíritu, en este punto es responsabilidad totalmente de nosotros. Dice que ser es un mandamiento. Dice, no es cuando ustedes quieren, es ser llenos, es un mandamiento que seamos llenos del Espíritu Santo, que busquemos, en realidad es nuestra santificación, corresponde a nuestra santificación, a nuestra entrega. O sea que no tiene nada que ver con el bautismo acá, sino con nuestra entrega personal y negación de nosotros mismos, buscar del Señor. Dice, no siempre bebéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. O sea, ¿qué pasa cuando uno se embriaga con vino? Leo, ¿qué pasa cuando uno se embriaga con vino? Se pone alegre. Se pone la primera que grita, pero también pierde el control. Pierde el control. Ya lo toma posesión ¿quién? El alcohol, ya lo domina el alcohol. Es dominado por el alcohol, es controlado por el alcohol. Ahora, en este punto, ¿qué quiere el Señor? Que seamos controlados por el Espíritu. Habíamos compartido que dice que el Señor vino, nos trajo gracia sobre gracia. Y había compartido que esa palabra en el original es ola sobre ola. O sea, cuando más conocemos al Señor es ola sobre ola, es gracia sobre gracia, ola sobre nosotros, llenándonos de conocimiento del Señor. El Señor es tan glorioso que no nos deja ni respirar, ni cuando alguien se metió en el mar. ¿Vieron cuando salen de una, asoma la cabeza y te revuelca y te lleva para todos lados? Así debemos estar sumergidos en el Señor. Ola sobre ola, llenándonos de gloria, no nos deja ni pispear un poco, que nos invade con otra gloria más. Y así debemos estar controlados por el Señor. Fíjense lo que dice en el capítulo, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Él nos da una receta también de cómo hacemos esta llenura. Nos está diciendo cómo, Colosenses también lo dice, vamos Colosenses. Ya se lo saben, no lo voy a ir, ¿no? ¿Vale? Sí, vale. Colosenses 3, 16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos a unos a otros a toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea que, ¿cómo somos llenos del Señor? Morando la palabra del Señor en nuestros corazones, en medio de la comunión, por medio de la Santa Cena, por medio de partir el pan, por medio de las visitas, por medio de que el hermano me exhorte, me corrija, me enseñe, estando en todas las cosas que implica que yo conozca del Señor. En mi santidad personal, en mi devoción personal, todas esas cosas van a hacer que yo sea lleno. Si yo descuido esas cosas, obviamente no voy a ser lleno. Mi vida personal y práctica en la santidad va a perecer. Y volvamos a Efesios. Fíjense en lo que dice en el capítulo 4, versículo 23. En adelante, ese capítulo nos da golpes por todos lados. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea que el diablo en estas cosas toma partida, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón, él mete la cola. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y sin ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, de acá viene, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Luego en el 5 también dice ser imitadores como hijos de Dios amados. Dice, pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni un sin nombre entre los santos, ni palabras deshonestas, ni tronerías. Tronería es chistes sin razón, pavadas. Muchas veces las hacemos nosotros, ¿no? Yo soy uno de los primeros a veces. Leo tampoco. Dice, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. O sea que, si nosotros no estamos haciendo estas cosas, lo que estamos haciendo es todo lo contrario, apagando el Espíritu Santo. ¿Por qué a veces no tenemos ganas de orar? Porque estamos contristando el Espíritu Santo. Y eso depende netamente de nosotros, hermano. O sea, no tengo ganas de orar, pero estaba viendo la novela 2 horas. Pero cuando tiene que orar, bueno, voy a orar 5 minutos y ya es una carga. Si Señor, te entregué 5 minutos de mi vida. Pero el partido de River por ahí te lo ves entero. No digo, no te sientas. O por ahí otras cosas, las hacemos tranquilo, hermano. Otra pavada la podemos hacer tranquilos. Y luego decimos, pero ¿por qué la iglesia primitiva tenía poder? ¿Por qué lo veo a Miguel Núñez y predica con tanta gracia? ¿Por qué veo a ciertos hermanos que tienen tanta gracia? ¿Será porque nosotros no estamos poniendo nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional? ¿Será que nuestra mente no la estamos depositando en las cosas que son para vida eterna? ¿Será que nuestro corazón no lo estamos presentando para las cosas que verdaderamente son para vida eterna o no? Entonces, hermano, muchas veces nosotros contristamos al Espíritu Santo y como disciplina muchas veces el Señor nos mantiene ahí. Como una disciplina el Señor te mantiene así. Como diciendo, vos pensás que podés, cuando vos querés dedicarte al Señor. El Señor disciplina muchas veces a sus hijos. Lo disciplina. Y gloria a Dios que te disciplina y de repente te trae convicción de pecado y dices, Señor, es verdad, estoy perdiendo tiempo en la novela, Señor. Estoy perdiendo 4 horas en la novela y cuando tengo que ir a visitar a un hermano no voy. Y cuando tengo que estar en el culto no voy. Cuando tengo que ir a evangelizar no voy. Cuando tengo que venir ahora al nuevo propósito de orar a la madrugada con los hermanos, el entusiasmo me lleva 2 días, pero el tercero no voy. Porque, hermanos, lo decía Leo, primer amor, esto es fundamental. Hermanos, no se trata de imposiciones, no se trata de reglas, no se trata de decir, hermanos, los jueves predicamos y que no va. No, se trata de que amor, sembrando amor. Y eso es lo que hace el Evangelio, siembra amor. Amor a Dios sobre todas las cosas. Si yo tengo amor sobre todas las cosas a Dios, indudablemente todas estas cosas van a tener que brotar. Si yo tengo un arbolito, el pastor tiene un limonero, todos los días lo riega, parece que no crece, pero el pastor va y se le pone al lado y le pega y dice, malo, no creces, malo, por más que le diga malo, no creces, no va a crecer. ¿Sabe cómo va a crecer? Echándole agüita, todos los días, siendo constante, echa agüita, ¿y qué hace la agüita? Lo hace crecer, con el sol, con el agüita, crece. ¿Crece dándole palazos? No, crece cuando los pongo ante la palabra, ante el sol de la justicia del Señor y ante la palabra. Job dice, ¿crecerá el junco sin el agua? ¿Crecerá el cristiano sin la palabra? ¿Puede crecer un cristiano sin la palabra de Dios? Imposible. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando la palabra del Señor. Tu palabra es verdad, es lumbrera mi camino. Santifícalos en tu palabra. Y todo el tiempo la palabra. Hermano, la vida práctica cristiana se refleja cuando un cristiano está lleno de la palabra, se nota. Cuando eligieron los diáconos, ¿qué pasó? Eran personas que llenas del Espíritu Santo. Se notaba que era una persona consagrada al Señor. Hermano, y yo veo la historia de la iglesia y todo el tiempo me veo a mí mismo y digo, Señor, yo anhelo eso. ¿Por qué no logro eso? Porque soy perezoso. Porque prefiero otras cosas. Y hay que ser sincero. Preferimos otras cosas. Bueno, a veces venís cansado del trabajo y decís, hoy voy a orar y voy a leer un libro que me compré nuevo y voy a buscar del Señor. Y llego y estoy cansado. Y viene el nene y voy a jugar un poco. Y cuando ya jugué un poquito y bueno, jugué un poco con el nene y luego oro un poco. Y ya son las 11. Y digo, mañana me levanto temprano. Me acuesto.
Y así hasta que nunca el tipo oró, nunca estudió la palabra. Entonces luego decimos, ¿dónde está el crecimiento mío? Pasaron 20 años y te diste cuenta que no hiciste nada, que no creciste, que no desarrollaste tu ministerio, que no te comprometiste con la iglesia, que no creciste en la iglesia, que no desarrollaste tus dones. ¿Por qué? Por perezoso. Porque no somos diligentes, hermano. Y en eso comparto lo que decía Leo también otra vez. Hermano, es que el primer amor no es algún sentimiento, es que cuando los exhorta del primer amor es que ellos habían puesto muchas cosas delante del Señor. Habían puesto el trabajo delante del Señor, habían puesto sus preferencias ante el Señor, el cumpleaños de tal, el cumpleaños de tal, visitar acá, que vino mi mamá, que vino mi papá, que viene cosas, no puedo, hoy no puedo, mañana sí. Y siempre hemos puesto cosas delante de lo que el Señor quiere. Y realmente el Señor quiere que nosotros nos dediquemos al Señor. Quiero compartir otra cosa que venía acá y ya vamos a orar. No tenía acá, lo tenía en otro lado. Tengan paciencia, ¿no? Sean pacientes conmigo. Me encontré con una cosa de Wesley y miren lo que dice Wesley, ¿no? Es un testimonio de él. A mí me impactó. Es un poco lo que decía el pastor el otro día, ¿no? Que acá se va a ver reflejado. Wesley fue un predicador inglés. Dice que produjo más de 40.000 sermones en su vida. Anduvo a lomo de caballo, equivalente a 250 millas. Trabajó 15 diferentes lenguas, o sea, sabía 15 idiomas. Escribió libros y a la edad de 83 años se molestó con su doctor porque no lo dejaba predicar más de 14 veces a la semana. Y a los 85 escribió: la pereza está finalmente ganándome la batalla. Cada día me cuesta más levantarme a las 5:30 de la mañana a orar. Díganme ustedes, ¿hay que agregar algo a eso? Era igual que nosotros. Tenía el mismo Espíritu Santo que nosotros. Había conocido al mismo Dios que nosotros. Y él dice, debemos recordar siempre que, a excepción de la salvación, todo lo demás en la vida de la fe se construye con esfuerzo, disciplina, diligencia y autonegación. Todo esto lo resumió en esfuérzate en la gracia. Hermano, Wesley, yo tengo diferencia para ir a los años, pero dedicó toda su vida al Señor. Podemos nombrar a miles de personas que fueron hombres como nosotros. No le estoy nombrando ni el apóstol Pablo que subió y vio una visión. Saquémoslo. Pongamos, ni siquiera a Jesús le nombro, que debería ser el ejemplo vital. Pero vamos a buscar hombres para poder... Wesley, hermano, una persona que dice a los 83 años y todo, me cuesta levantarme a las 5:30. Toda su vida se levantó esa hora a orar. Los puritanos oraban 4 horas a la mañana. Spurgeon, 7 días a la semana predicando, con su diario personal que él imprimía, con sus sermones a la mañana y a la tarde, con su evangelismo, una congregación de 10.000 personas, yendo de acá para allá. Whitfield, yendo de acá para allá. Hermanos, llenaron la tierra esas personas. Y las universidades que hay las levantaron ellos. Las universidades más conocidas de Estados Unidos fueron levantadas por cristianos. Obraron millones de cosas. Lo hicieron en la carne, lo hicieron ignorando, o realmente todos esos confiesan. Hasta Jonathan Edwards, un cesacionista, dice, es imposible que una persona no pueda no predicar con un bautismo del Espíritu. O sea, hay un poder que se derrama en el predicador cuando predica, que tiene que orar si no lo tiene para que el Señor lo haga. Aleluya. Hermano, Pablo dice, yo fui a ustedes con demostración de poder y de Espíritu. O sea, cuando yo vengo a predicar, hermano, por ahí muchos somos negligentes, o muchos son intelectuales, o muchos vienen de un seminario reformado y dicen, bueno, voy a predicar, abren su libro, su tablet, conferencia, predican. ¿Hay poder a veces? Hay mucho conocimiento y hermoso conocimiento y nos gloriamos en ese conocimiento, pero a veces falta poder.
Amén. Y es notable porque Pedro predicó con poder y se convertían. Pedro, cuando lo encerraron, el Señor los llenó del Espíritu de la cárcel, salió, predicó y se convertían. Dígame si no necesitamos ese poder. Amén. Es de necios pretender predicar un sermón. Hasta nosotros mismos a veces nos pasa, o a mí mismo vengo, predico y me voy como si nada. Hermano, una vez un predicador dijo, una vez estaba yendo a predicar y sentía amargura en mi corazón. Y antes de subir al púlpito, llamé al ministerio y a los que estaban conmigo, oré, pedí perdón al Señor y ese día surgió algo nuevo. Hubo conversiones, renovaciones en muchos cristianos. Entonces, hermano, predicar lo podemos hacer cualquiera. Pero debemos de rogar que haya poder cuando lo hacemos. Porque estamos ministrando al Señor. Estamos ministrando al Señor. No estamos ministrando no es una obra de teatro que venga a complacer en los oídos de muchos. Es el Señor ministrándonos a cada uno de nosotros. Y ese poder tiene que ser anhelado, buscado. Por último, cierro con un último testimonio de una persona que era amigo de un puritano y dice que este pastor se encontró con la madre de ese joven, ¿no? Y le preguntó por su hijo, había fallecido ya. ¿Cómo fue que su hijo se dedicó tanto al Señor? Bueno, y la madre le empezó a contar, le contó la parte más, cómo inició todo. Dice que un día estaba lista la comida, golpeó su cuarto y cuando no le respondía, cuando lo vio tirado, ¿no? Tirado en el piso, llorando, el hijo se estaba llorando. Y le contó a la mamá, no pude toda la noche dormir, estuve toda la noche de rodillas ante el Señor y el Señor me confirmó lo que yo le estaba pidiendo. Y la madre, este joven era amigo de Jonathan Edwards, ¿no? Y le dice, el Señor me confirmó, me dijo que me va a dar 100 personas por las cuales estoy orando. Y sucedió así. Fue, les predicó, se convirtieron. Y luego dijo, pero antes que la mamá se vaya, le dijo, pero también me dio Escocia y me dio la China. Y la madre se quedó, amén, le dijo. Y se fue con Hudson Taylor a la China. Y se convirtieron millonarios. Lean el libro de Hudson Taylor. Y se convirtieron en todo. Y él se fue de misionero con Hudson Taylor y se convirtió casi toda la China. O llevaron el evangelio a la China y hubo un gran avivamiento. Entonces digo, hermano, es innegable que ese poder sigue vigente para nosotros. Es innegable que cuando los cesacionistas dicen, no, ese poder no es para la iglesia de hoy, ya el canon fue completo, Corintios 13, que ya está todo, se acabó, con la escritura ya acabó. No, hermano. Aún el Señor no vino, aún ese poder está para nosotros, para vuestros hijos de la promesa y para todos nosotros. Oremos, hermano. Señor, te agradecemos, Padre, porque hemos ignorado, Señor, tu mover muchas veces, Señor, a veces por ser demasiado precavidos, Señor, hemos apagado el Espíritu, Señor, y no hemos realmente experimentado tu poder, Señor. Señor, si te place, Señor, en hacerlo eso en medio de nosotros, hazlo, Señor. Sí, Señor. Visítanos, Señor, con ese poder. Realmente anhelamos ser transformados, anhelamos ser testigos, Señor. Anhelamos, Señor, que nuestro corazón sea transformado, verte de una manera distinta, comprender lo que no hemos entendido, gran parte del Evangelio, que tú nos visites y se nos revele el Evangelio. Inúndanos de amor, Señor. Que ese amor en nosotros, Señor, nos constriñe, Señor. Oh, Señor, quieras tú visitarnos de esa manera. La anhelamos, Señor. No sé cómo tú lo harás, ni cuándo lo harás, pero sí una cosa podemos hacer. Es como la iglesia del Pentecostés, estar orando y esperando esa promesa. Podemos estar orando y esperando hasta que tú nos visites. Y mientras esperamos y oramos, Señor, ese poder de lo alto, Señor, para nosotros, queremos ser llenos de tu palabra. Queremos ser llenos, Señor, del Espíritu Santo. Queremos caminar en santidad, caminar en obediencia, Señor. Renunciar a todo lo oculto, renunciar a todo pecado, a todo hábito que no nos lleva a nada bueno. A una de las cosas que son lícitas, que nos permites tú hacer, Señor, pero no nos conviene, danos el valor para romperlas, Señor.
cosas que no edifican, Señor, que podamos seguir la meta de crecer en ti, Señor. Pues esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. El que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios mismo. Señor, no queremos desecharte. Queremos que tú nos visites, Señor, y hagas esa obra en medio nuestro, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres un Rey soberano que te place deleitarse en tus hijos, y sé que tú la promesa la puedes hacer en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.